Y hablando de la palabra de Dios, si usted no sabía y hoy se está enterando, estamos en una serie que se llama Primero lo Primero. Y estamos como iglesia leyendo la Biblia, estamos leyéndonos la palabra de Dios. Si quiere hacer parte de esto, nos encantaría. La idea es que todos estemos ahí. ¿Cuántos están haciendo su lectura, su plan de lectura? Hey, ¿cuál plan de lectura? No sabía. Ok, no te preocupes, yo te explico rápidamente. En el Instagram estamos publicando el orden que vamos llevando. Entonces la idea es que si nunca te has leído la Biblia, la leamos juntos y la compartamos juntos, hablemos de ella aquí los domingos, ¿vale? Porque, bueno, la Biblia dice, entre muchas cosas, que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, si nunca te has leído la Biblia, este sería un excelente momento para hacerlo. Entonces pregunta, levánteme la mano, ¿quién trajo la Biblia? Levante la mano, muy bien. Muéstrenla ahí, ok. ¿Quiénes la tienen en el celular digital? Perfecto, bueno, también muy bien, se vale, excelente. Esa aplicación te la súper recomiendo, tiene varias versiones. Tú puedes resaltar todo. A mí me gusta anotar absolutamente todo en mi celular, así que mi primera Biblia, recuerdo el día en que de la palabra, yo me enamoré. Bueno, esta puede ser tu primera Biblia, descárgala, úsala, léela y bueno, te invitamos a que arranques con nosotros esta lectura de la palabra de Dios. Así que, para los que anotan, el mensaje de esta mañana, que creo con mucho respeto y temor de la palabra de Dios, que creo que es el mensaje que Dios quiere compartirnos a través de su palabra en esta mañana, ¿sí? Para los que anotan, el mensaje de hoy se llama El Rey que Sirve, ¿ok? El Rey que Sirve. En el servicio pasado me estaba volviendo con puertorriqueño, se me trabó la lengua. El Rey que sirve. El Rey que sirve. Muy bien. El Rey que sirve. ¿Cómo así? La verdad que cuando escuché por primera vez esa frase, la verdad me pareció un poco raro, porque rey yo lo asocio más bien con una palabra que cuando tú piensa en un rey conmigo un momentico. ¿Qué se te ocurre en la cabeza? Un rey. Oscuridad. Autoridad. Ok. Autoridad, que en otras palabras es poder, ¿sí o no? Poder, porque cuando yo pienso en un rey, yo pienso en alguien que no tiene que hacer nada. Que todo, él da la orden y alguien lo hace. Y cuando yo escucho sirve, viene de servicio, ¿verdad? Y cuando yo pienso en servicio, entonces pienso en alguien que o tiene poco poder o no tiene ninguno. Y creo yo que parte del mensaje que quiero compartirte en esta mañana está asociado precisamente a esa parte. Creo que la palabra de Dios nos enseña algo completamente diferente. Y creo que la palabra de Dios en realidad nos está mostrando una verdad que estaba ahí de frente, pero no la teníamos de pronto tan interiorizada, que es que en Dios hay poder en el servicio. Repito, en Dios hay poder en el servicio. Y Dios nos da poder, ¿ok? Dios nos da poder para servir a otros. Así que vamos a estar navegando por la palabra de Dios todos estos minutos que siguen, y hablando de este tema del rey que sirve, del poder y del servicio. Entonces quiero comenzar pensando en esa palabra, poder. Poder en la Biblia viene de una palabra griega que se llama dunamis o dunamis. Y si hay algún griego aquí, le pido perdón si estoy destrozando su idioma, aunque yo creo que lo más griego que habrá aquí fueron los que vieron Caballeros del Zodiaco. Es una referencia millennial, los millennials me entenderán qué estoy diciendo. Y poder. Y la palabra dunamis hace referencia al poder de Dios, al poder explosivo de Dios. De hecho, dunamis es una de las raíces de la palabra dinamita, ¿ok? Entonces, dunamis se refiere al poder explosivo de Dios que es depositado dentro de nosotros. Es decir, esa parte del poder de Dios que al momento de que nosotros le recibimos a Él
coloca dentro de ti. Y eso está asociado con las habilidades. En otras palabras, los dones. ¿Cuántos saben que tienen dones dados de parte de Dios? Y si usted aún no lo sabe, creo yo que en la medida que te relaciones con Dios, lo vas a conocer. Vas a conocer cuáles son o cuál es ese don. Así que yo quiero arrancar leyendo esa primera parte de la Biblia. Vamos a buscar Primera de Pedro 4:10, ¿ok? Primera de Pedro 4:10. Si usted tiene la Biblia física, busque el índice. Está en el Nuevo Testamento y está después de los Evangelios. Primera de Pedro, ¿ok? Primera de Pedro, pero es Segunda de Pedro, ese es otro libro, otra carta. Entonces, busque Primera de Pedro 4, capítulo 4, versículo 10. Y si usted tiene la Biblia digital, entonces busque por el nombre del libro que tengas ahí puesto. Te salen todos los nombres de la Biblia, baja. El que esté por ahí, de los últimos, Primera de Pedro. Después te salen los capítulos que tiene, hundes el 4 y ya buscas el versículo 10. Y habrá gente que me dirá, ven acá este man, ¿por qué dice eso? Pero fíjate que no todos sabemos estas cosas y todos estamos aprendiendo. Acuérdese, este es el año que vamos a leer la palabra de Dios. Mi primera Biblia, ¿verdad? Ok, entonces vamos a leer este capítulo, este versículo. Y está aquí en las pantallas, perfecto. Y vamos a leer por lo pronto la primera frase, que yo creo que tiene mucha sabiduría y mucha verdad, y quiero hablarte de eso. Entonces dice, Primera de Pedro 4:10. Dice, lea conmigo por favor, lea conmigo. Cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios. Vamos a detenernos ahí un instante, porque sabes algo, yo creo que esto que acabamos de leer es muy profundo y tal vez no alcanzamos a dimensionarlo. Aquí dice que usted, al momento de recibir a Jesús en su corazón y recibir a Dios como Señor y Salvador, usted recibe al Espíritu Santo y también recibe parte de su poder depositado en usted, un don de Dios. Y yo pienso que eso hay que celebrarlo, ¿yo? Así que dele un fuerte aplauso a Dios en agradecimiento por recibir un don. Quiere decir esto de que usted, no sé cómo se ve a usted hoy, pero usted es la obra perfecta de un Dios todo creativo. ¿Y por qué necesitamos más de Dios? Porque nosotros necesitamos que Él transforme nuestra vida. Porque usted no es lo que las adicciones, usted no es lo que el pecado, usted no es lo que han dicho de usted. Usted tiene un diseño original dado de parte de Dios que es importante que usted ejerza antes que se vaya de esta tierra. Entonces dice de que Dios depositó su dunamis en nosotros a través de dones. Así que sigamos leyendo. ¿Cuántos están contentos de tener dones? Y dice, úsenlo para servir ¿a quién? A los demás. ¿Sabes algo? Yo me he dado cuenta a lo largo de los años que muchas iglesias, grupos, en fin, organizaciones religiosas, no sé, como usted le quiera llamar, no importa, a veces se enferman un poquito en su cultura, en su propósito, en su relacionamiento, cuando creen que todo debe girar alrededor de ellos. El mensaje tiene que llegar, me tiene que ser perfecto, la alabanza tiene que ser perfecta para mí, todo soy yo y mis necesidades. Pero ¿sabes algo? Aquí la Biblia dice que si algo hemos recibido poder de Dios en nuestra vida, es con el propósito de servir a otros. Y muchas iglesias se enferman porque vivimos como si estuviéramos en un jacuzzi súper cómodo, sabroso, mientras un vendaval se está llevando todo atrás de nosotros. Los dones son para el servicio de los demás. Y sigue y termina con esto. Dice, sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. Porque ¿sabes algo? A veces aplica el plural ya.
no es solamente en singular. A veces a algunas personas Dios, en su generosidad y su bondad, le da dones. Y sabes una cosa, a veces nos pasa que nos pasamos toda la vida comparando lo que Dios le ha dado a otro en vez de mirar lo que Dios ha depositado en nosotros. Y el gran problema con eso y la gran tragedia de esto es que si no te das la oportunidad de estar comparando lo que Dios le dio al uno, al que está al lado, a la otra, no vas a poder experimentar la plenitud del poder que Dios ha depositado dentro de ti. Diga conmigo, power. Hombre, pero dígalo. Eso, hey, bien, gracias. Muchas gracias. Dios ha depositado dentro de ti poder. Esto me suena como algo así. Imagínense que hay unos papás que tienen un hijo adolescente de 16, 17 años y dicen, bueno, creo yo, hijo mío, que podemos darte, aquí tienes unas llaves de este carro que compramos para que te movilices y que puedas ir a la universidad y hacer tus vueltas y tus cosas. ¿Tú imaginas la expresión de ese hijo, de esa hija? Así como dijeron ahorita, power, algo bacano. Pero espérate un momento, aquí hay unas condiciones. Yo necesito que este carro esté limpio siempre, que necesito que el tanque siempre esté arriba, que no deje que se le baje de la mitad para abajo. Necesito que este carro no esté en la calle después de 11 y que tú nos mandes tu ubicación cuando la necesitemos. Además, si vas a meter gente extraña o gente que nosotros no conozcamos y que debamos saber, necesito que nos informes. ¿A qué te suena eso? Yo sé que a nadie le gusta un regalo con condiciones, ¿sí o no? Porque lo que Dios está diciendo aquí es que te he dado de mi poder dentro de ti. Pero hay unas condiciones. Tienes que administrarlo correctamente. Como ese papá con ese hijo y el carro. Pues la verdad, si alguien vivió eso, cuéntenos la experiencia. Yo anduve en bus y a pie. Pero yo saqué el pase, yo tenía fe, yo saqué el pase de los 16 años. Pero bueno, mucho después aprendí a manejar para la gloria de Dios y mi papá era un fantástico conductor. No, mi papá era espectacular manejando. Y mucho de lo que él y mi mamá hicieron es motivo por el cual yo estoy aquí en esta plataforma hablando con ustedes hoy. Entonces celebremos los dones que Dios nos ha dado. Celebremos el hecho de que Dios ha depositado poder dentro de ti. Pero entendamos de que no es para nosotros, es para otros. Entonces, dunamis, poder, dinamita. O sea que tú por dentro, baby, tú eres dinamita. Dinamita espiritual. ¿Sí o no? Bueno, más un señor dijo amén, gracias. Entonces vamos a profundizar un poquito en estos conceptos. El rey que sirve, o sea, es rey pero sirve. Poder, ya hablamos de poder. Y entonces vamos a pensar por un instante. ¿Qué rey podemos usar de referente en la Biblia? Un rey de referencia. ¿A quién se les ocurre? Un rey. David, ¿sí o no? Listo, ahí está David. Perfecto. Ok. Usted haya leído o no haya leído la Biblia, algo tiene que saber de la historia del rey David. A David, ¿por qué se le conocía? Ayúdeme, dígame algo. Ok, alguien dijo aquí la alabanza. ¿Qué más? Que mató a Goliat, muy bien, un guerrero. Ajá, lo conocían como un guerrero. ¿Qué más? Un corazón conforme al de Dios, ¿ok? ¿Qué más? Un pastor de ovejas, muy bien, gracias. Ajá, y rey, ¿no? Rey David, era un rey, ¿cierto? Así es. Lo conocían por muchos nombres. De hecho, se entiende que fue el mejor rey. Se recuerda como el rey más glorioso que tuvo Israel. ¿Sí? Y tanto fue que Dios pensó en él para que a través de él llegara el Mesías. Entonces a David lo conectan con Jesús, porque se entiende que por el lado de José, Jesús es del linaje de David. Por eso es que cuando el ciego gritaba en los pasillos, gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces vamos a hablar un momentico sobre David. Pero ¿sabes algo? A él lo conocían como guerrero, como rey, como pastor de ovejas, pero hay una descripción que yo creo que es la que resume y la que apalanca todo lo que fue él.
Así que vamos a ir buscando. Busque ahí en su Biblia. Quienes no tienen Biblia, levánteme la mano. No trajeron Biblia. Hágame el favor, intente sentarse con alguien que la tenga ahí para que leamos juntos, para que leamos todos, ¿vale? Vamos a buscar Primera de Samuel 17 a partir del verso 31, ¿ok? A partir del verso 31. Pero antes te voy a dar un contexto, ¿ok? David era, porque en ese momento no era rey, David era un pastor de ovejas, ¿ok? Y estaba cuidando las ovejas de su papá. Y se le entregó un encargo. David fue el primer rabí de la historia. Entonces David le dijeron: vas a llevar unos sancochos de tienda al frente de batalla donde están tus hermanos. Vas a llevar pan y vas a llevar queso. Llevó 10 quesos. Y creo que llevó granos también, algo así. O sea, salchichón no había en esa época. No se ilusione. Y cuando David llega y ve todo el frente de batalla, dice: ven acá, ¿qué es esto? Y peleó con Goliat, gracias. Había un ejército que estaba paralizado ahí. Y salía un tipo gigante a intimidarlo y decir, no sé, en la versión de allá: de Israel no valen pan, véngase aquí, párese aquí el que va a pelear conmigo para ver qué es lo que es. Y nadie se atrevía a pelear, ni siquiera el rey de Israel de turno. ¿Que quién era? Saúl. Entonces David mira la cuestión y dice: ¿y quién es este tipo que viene aquí a hablar mal de Dios y de su pueblo? ¿Quién es este man para ver? Yo lo venzo, voy para esa. Bueno, no lo dijo exactamente así, este es mi contexto. Yo dije contexto, ahora vamos a leer la Biblia de verdad. Y resulta que ese David había escuchado también, entre otras cosas, de que el que venciera al gigante se casaba con la hija del rey. Entonces había una información ahí, habían varias cosas en juego. Pero resulta que eso le llegó a Saúl. Entonces vamos, venga conmigo a la historia, venga, y vamos a leer entonces qué pasó. Dice: fueron oídas las palabras de David que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Vamos a llamar a ese pelado aquí. Y dijo David a Saúl, mira cómo le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea, ¿de quién? Del gigante ese. Tu siervo irá y se peleará contra ese filisteo. Y mira esto. Mira lo que le dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho. Y él, un hombre de guerra desde su... O sea, ¿qué pasó ahí? Explícame qué pasó ahí. Es un peladito ahí. Lo menospreció. Pero mira lo que le contesta David. Ay, Dios mío, me perdí, perdón. Ok, versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Yo no sé cuál es el gigante con el que tú te estás enfrentando este año, pero lo vamos a ver caído en el nombre de Jesús. Ese no es el punto. Volvamos a la historia. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, o sea, estaba él soltándola toda ahí, delante del rey. Y añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también
me librará de la mano de este filisteo. Si Dios te libró antes, te aseguro que esta vez también. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y suena súper romántico, suena hasta Radio Tiempo. Todo el tiempo. Que no me escuche Mayra, que su esposo trabaja ahí. Bueno. Pero en realidad te digo que estaba pasando ahí. ¿Quién era el responsable de enfrentar a ese gigante? ¿Quién tenía la posición de rey? ¿Quién tenía que ante unos soldados desmoralizados decir: así caiga en el frente de batalla, nosotros no nos arrodillaremos ante el ejército enemigo, somos el ejército de Dios? Pero él estaba tan asustado como el resto. Y además, menospreció a David. Y aquí está la clave de lo que te quiero compartir en esta mañana. En este pedacito que acabamos de leer. Porque a David, algunos le decían guerrero, algunos le decían valiente, porque andaba con unos tipos que eran valientemente peligrosos. Era un rey y fue un pastor. Pero él a sí mismo, ¿cómo se identificaba a él mismo cuando se refería a él mismo? Devuélvete conmigo. ¿Cómo? Léetelo ahí, léetelo. ¿Cómo se refería David a él mismo? Como tu siervo. Él pudo haberse presentado de muchas maneras. Hola, soy David, soy el ungido de Samuel. Tú sabes que en ese momento ya él había sido ungido y prometido que iba a ser el próximo rey. Hola, soy David, servicio de mataleones y mataosos. Encantado. No hay bestia que no te pueda matar. Soy el hijo de Isaí. No, él se llamó a sí mismo un siervo, es decir, un servidor. Saúl le dice: bueno, mijo, vaya con Dios. Espero que no te piquen en trocitos. Pero David a sí mismo habló sin miedo, porque él, al ser servidor, mira lo que le dijo a Saúl. O sea, hey, si llegaba un león y yo veía que se cogía una oveja, yo iba allá y lo hería, y si me tiraba yo lo mataba. Si llegaba un oso, lo enfrentaba y lo mataba. Eso no suena como un pastor de ovejas, honestamente. Eso no me suena como a pastor de ovejas. O sea, honestamente, yo creo que él era un pastor peculiar. ¿Sabes algo? Porque es que un pastor de ovejas, yo creo que si ve que hay un oso que se está comiendo una oveja, él va a intentar espantarlo, le va a tirar una piedra. Pero ¿tú crees que él va a arriesgar el pellejo y además de eso arriesgar el resto de ovejas por esa? ¿Eso tiene sentido? No, ¿verdad? David estaba describiendo su rol como pastor, pero en realidad lo que yo leo ahí es un guerrero. Te voy a explicar qué pasa ahí. Cuando tú te colocas en una posición donde tú entiendes y crees que el servicio es poder, el servicio te eleva a un nuevo nivel y te prepara para lo que sigue en tu vida. Quiere decir esto, que el servicio es la plataforma donde Dios forma el gran hombre y la gran mujer que ya ha destinado que tú seas. Y además redefine completamente el rol que te ha tocado en la vida. Porque sabes algo, creemos que el todo está en la posición. Es que cuando me nombren esto, cuando llegue allá. Y aquí Dios nos está enseñando que en el servicio hay poder. Estaba de frente el tipo que tenía el título de rey, hablando con el otro que tenía la promesa y la unción de rey. Estaba con el siervo. Y de su época de servicio había nacido en él un guerrero. Hey, ponte a pensar esto.
Y esas ovejas eran de él. No, la respuesta es no. Si no te la sabes, no pasa nada. La respuesta es no. Las ovejas que David cuidaba eran del papá. Y tú sabes ese papá que hizo. Cuando Samuel lo fue a visitar y le dijo: no le dijo perdón. Dijo: voy a ungir a uno de tus hijos. Ese era un gran privilegio, un galardón. Y el papá de David mandó a llamar a todos y no lo llamó a él. Porque tal vez, no sé por qué, en la mente de ese señor, David no era capaz ni merecedor de aspirar a nada mejor. Por eso lo tenía cuidando ovejas. Así que quiero decirte esto. Él fue menospreciado por su papá, ¿verdad? Y cuando llegó ante el rey, ¿qué pasó? Lo menospreciaron. Pero quiero decirte esto. Cuando el menosprecio te rodea, el servicio te eleva. Repítalo conmigo. Cuando el menosprecio me rodea, el servicio me eleva. Y Dios te eleva para que sirvas a otros. Cuando yo estaba recién casado, estaba igual de pelado, pero con unas patas de gallo menos nada más. Me escuché la voz de mi esposa, la risa de mi esposa. Gracias a Dios, a mi esposa le encantan las hueseras ya. Yo creo que así como la enamoré, no sé, entre chiste huesero y chiste huesero. Y resulta que yo me tuve que operar una hernia que yo tenía, que ya no podía darle más larga al asunto, me la tenía que operar. Y eso te puedo decir que es de lo que más me ha dolido físicamente. Me ardía esa herida horrible. Y estábamos más o menos recién casados y mi esposa me atendió, pero me atendió completamente. Yo estaba tan pechichón que yo le pedí que me bañara. Y ahora ella ya lleva 2 rajas, igual o peores, con 2 pelados que tiene ahí. Y nunca me pidió que la bañara. Un aplauso para ustedes, mujeres que son fuertes, mujeres de Dios espectaculares. Pero ¿sabes algo? Ella me cuidó muy bien. O sea, de verdad me consintió mucho. Y yo te digo algo aquí, que bueno, ya ella escuchó porque el primer servicio lo escuchó, pero nuestra relación en ese momento, en ese periodo, subió a otro nivel. No necesitaron regalos, nuestra relación a raíz de ese acto de servicio se elevó de nivel. Siento que el amor que nosotros nos teníamos, que pienso yo que era bueno, grande, no sé, se consolidó aún más. Mire, yo estoy aquí porque hace muchos años mis papás se convirtieron al Señor. Y cuando ellos se colocaron en una posición de servicio y dejaron que el poder de Dios empezara a fluir a través de ellos, muchas cosas cambiaron. Muchas cosas cambiaron. Yo recuerdo bajar a bañarme para ir al colegio porque el baño quedaba en el primer piso y mi papá estaba orando en el sofá. Recuerdo cómo cuando empezó a cambiar la dinámica de ellos en su relación. Cuando yo me di cuenta que ellos se estaban metiendo con Dios no solamente para ponerse una careta en el club social de iglesia los domingos y hablar un lenguaje cristiano evangélico, sino que ellos realmente le estaban entregando su vida al Señor y le servían a las personas de corazón. Y cuando su vida empezó a cambiar, su relación empezó a cambiar, ese servicio elevó nuestro hogar. Y yo indudablemente me di cuenta que existía un Dios que pudo cambiarlos a ellos. Y en el momento, en el tiempo que fue de Dios, yo también le entregué mi vida al Señor. Si usted es papá aquí, toma eso para usted. Que no es en vano el servicio al Señor.
pero ellos tienen que ver a Jesús en casa sirviendo a través tuyo. No sepa quién era eso salió ahora. Volvemos a la historia. Entonces, el servicio es poder para Dios. Y sea que usted crea o no crea en el Jesús de la Biblia. Si usted está aquí y ya recibió a Jesús, cree en Jesús, fabuloso. Pero si usted está aquí y ha venido por primera vez y está todavía debatiéndose si ¿será que ese Jesús es verdaderamente Dios? ¿Será que existe un Dios? Inclusive si usted aún no reconoce a Jesús como su Dios, indudablemente hay que reconocer de que Él cambió la historia y ha sido uno de los líderes más poderosos, si no el más, de la historia de la humanidad. Pero Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Mire, y a través de David, ese servidor, Dios pensó en ese siervo para volverlo rey. Dios pensó en ese siervo para formarle un guerrero. Dios pensó en ese siervo para que la de su hijo fuera de su descendencia. David fue el rey más glorioso de la historia de Israel porque antes que rey fue guerrero, pero antes que guerrero él fue siervo. Y si David se perdió de su camino como rey, fue porque tal vez se le olvidó de dónde venía. Porque antes de rey, repito, fue un guerrero. Pero antes de guerrero, antes de matar gigantes, David el mata gigantes, fue un siervo. Yo quiero decirte algo hoy, y es que no importa el rol que te ha tocado desempeñar en la vida, por más insignificante que tú creas, cuando tú tomes la postura de que eres un servidor donde te estés desempeñando y un servidor de Dios y de los demás, tu vida y tu rol se van a elevar. Tú vas a redefinir lo que es eso. Pregunta, ¿usted ve los retos de la vida como una oportunidad de servicio o como un chicharrón? Vámonos unos cientos de años después, vámonos a Jesús. Y aquí vamos a buscar Juan 13, del 3 al 9. Juan 13, del 3 al 9. ¿Ok? Ya sabe, índice, libro, capítulo, versículo 3. Y ahí, de ahí para adelante seguimos leyendo. Dice, vamos a leer el capítulo, el versículo 3 por lo pronto. Ahora seguimos. Dice, Jesús sabía que el Padre le había dado, ¿qué cosa? Autoridad sobre todas las cosas, y que Él había venido de Dios y a Dios iba a regresar. ¿Usted se vio alguna vez una película que se llama Todopoderoso, que es con Jim Carrey? Ese es un clásico y esa película es vieja. Que él recibe el poder de Dios, literalmente. ¿Qué harías tú si tuvieras toda autoridad y todo poder sobre todas las cosas? Bueno, ahí en la película vemos que Jim Carrey abre una sopa en dos, tiene café ilimitado, tiene el poder de vaciar su correo. A mí me encantaría tener ese poder, o sea, vaciar su correo rápidamente. Aquí Dios a Jesús dice que le había dado autoridad sobre todas las cosas. Jesús tenía autoridad sobre las leyes de la física, de la metafísica, de la materia, del universo. Jesús podía decir, hágase la luz, y ahí va a salir un sol. Jesús tenía poder sobre la vida y la muerte. Y ¿sabes algo? Lo que nosotros creemos que fue el momento más vulnerable de Jesús, en realidad fue su momento más poderoso. Nos han enseñado tradicionalmente de que allá, ay, pobrecito, míralo allá todo ensangrentado, montado en una cruz. Olvídese
que a él lo mataron. Él dio su vida. Porque aquí dice que para ese momento, antes de eso, ya el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas. Él era 100% hombre y 100% Dios, y en ese momento tenía todo el poder.